Bueno, entonces este ejercicio de análisis básico de variaciones arranca con una compañía que hace un producto, en este caso se llama el Fludex. Eh, ese producto, en esta tablita de Excel está la información estándar para hacer una unidad de Fludex. Entonces tenemos que para materiales directos se gastan 2,5 onzas y la onza vale 20 pesos para un total de costo estándar de 50 pesos. Mano de obra directa se demora en 1,4 horas, la hora se paga a 12,50 para un costo estándar de 17,5 pesos. Y por último, costos indirectos variables de manufactura, 1,4 horas y la tasa está estimada en 3,5 pesos la hora para un total de costo estándar de 4,9 pesos. Sumamos esos tres componentes del costo y nos da un costo estándar de manufactura de 72 pesos con 40 centavos. Y acá tenemos información del mes de noviembre en donde se compraron 12,000 onzas de este insumo principal y esa factura llegó por 225,000 pesos. No había inventario inicial, pero al final quedaron 2,500 onzas, lo que quiere decir que se consumieron pues 9,500. Nos hablan de que se tienen 35 técnicos para la producción, en promedio cada uno trabajó 160 horas y se les pagó 12 pesos la hora. Se asignaron costos indirectos variables de manufactura con base en horas de mano de obra directa. Costos indirectos variables de manufactura de noviembre totalizaron 18,200 pesos. La producción fue de 3,750 unidades del producto. Y la administración lo que quiere es determinar la eficiencia de las actividades que atañen la producción de este producto. Entonces, para eso nos piden calcular las variaciones, el punto 1 con respecto a los materiales utilizados en la producción, separar la variación entre precio y cantidad. ¿Listo? Y lo que nos están diciendo en el literal B es que los materiales se adquirieron de un nuevo proveedor que se encuentra ansioso por celebrar un contrato de compra de largo plazo. Recomendaría que la empresa firme el contrato, explique. Vamos a arrancar por ahí. ¿Listo? Eh, acá tenemos como las tres columnas habituales, ¿sí? Una columna inicial de cantidades reales y precios reales, una segunda columna híbrido, donde mantiene las cantidades reales, pero trabaja con el precio estándar, y una tercera columna que tiene toda la información al estándar, cantidad real y precio estándar. Entonces es más fácil comenzar explicando por aquí. Mire que, ¿cuál es la cantidad estándar de materiales directos? Aquí la cantidad estándar para hacer una unidad es 2,5 onzas, ¿sí? 2,5 onzas, pero vamos a multiplicar por el total de unidades del producto Fludex que se hicieron, que fueron 3,750. Entonces, lo que estamos diciendo es que para hacer una unidad se necesitaban 2,5 onzas, para hacer 3,750 unidades vamos a necesitar 9,375 onzas. ¿Listo? ¿Y cuál es el precio estándar? Pues el precio estándar por onza es el que está en nuestra tabla de estándar, 20. O sea que la multiplicación de cantidad y precio, el costo, para una unidad de Fludex daba 50 pesos. Aquí esta multiplicación pues nos va a dar 187,500 para 3,750 unidades. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí nuestra cifra
estándar. Si estamos pues actualizando nuestra columna 2, que tiene el precio estándar, pues lo traería de acá, ¿sí? Listo. Vamos ahorita a la columna 1 de la información de los reales, ¿sí? No lo que debería haber sido, no lo estándar, sino lo que realmente fue. Entonces, mire que acá nos dicen materiales utilizados, o sea, quieren que hagamos las variaciones para los materiales utilizados, ¿sí? Porque lo comprado fueron 12.000 onzas que se compraron y la factura por esas 12.000 onzas venía por 225.000 pesos del insumo principal para hacer el Fludex. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cómo nos está cobrando nuestro proveedor la onza? 225.000 pesos que decía la factura, dividido las 12.000 onzas que nos vendió, el insumo principal estaba costando 18,75 la onza, ¿sí? Ese fue el precio real. ¿Listo? Y de estas 12.000 onzas que se compramos, el literal B nos está diciendo que no había inventario inicial, pero que cuando se terminó el mes quedaban 2.500. O sea, si habíamos comprado 12.000 y se quedaron 2.500 en inventario, fue porque pasamos pues como a utilizar, ¿sí? 9.500. Entonces ya tenemos toda la información. Cantidad real, que también se necesita aquí en la columna 2. ¿Listo? ¿Cuánto fue lo que nos costó realmente para producir las 3.750 unidades de Fludex? Nos costó en materiales 178.125, que sale de multiplicar las 9.500 onzas, ¿sí? Por el precio real de la onza, eso suma 178.125. Y aquí este híbrido entre cantidad real, onzas reales por precio estándar, nos da 190.000 pesos. ¿Sí? Recuerden que esta columna 2 o columna híbrido, como la llamamos, es un recurso para hacer lo que hacen los economistas, que es aislar efectos. ¿Sí? Si yo estoy dejando las mismas cantidades reales, estoy aislando el efecto cantidad y solamente estoy encontrando una variación por un efecto precio. ¿Sí? ¿Cuál es esa variación? Pues hacer la diferencia entre columna 1 menos columna 2. Entonces, resultado de columna 1, 178.125, menos resultado de columna 2, 190.000, me da una diferencia de 11.875 pesos. ¿Sí? Eso, ¿por qué es favorable? Eso es favorable porque la realidad, ¿sí?, salió un poco más barata que lo que tiene algo de estándar. Entonces fue como una grata sorpresa, ¿sí? Fue algo favorable. Yo esperaba que me iba a salir más caro, pero me salió un poco más barato, favorable. Ve, ¿Listo? profe, una Sí. pregunta. Y en el tema, en esta parte, digamos, al hacer esa variación, o sea, digamos, a calcular con el precio estándar y el precio real, ¿tiene con qué fines? O sea, como crear proyecciones o por qué se usa. Bueno, ya vamos a ver que esto que estamos haciendo nos va a permitir responder el literal B de esa pregunta. Es justamente una finalidad de análisis y es encontrar un poco responsables dentro de dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, ya miramos a ver si te queda resuelta la pregunta. Eh, bueno, entonces, esta columna híbrido ya pues la explicamos y también ya habíamos explicado la columna estándar. ¿Sí? O sea, hacer 3.750 unidades de nuestro producto terminado nos debe, en cuanto a materiales, costar 187.500. Y lo que tiene algo de realidad nos costó 190.000. ¿Sí? Esa diferencia entre columna 2 menos columna 3 está dando 2.500. ¿Sí?
2.500 como desfavorables. ¿Por qué? Porque es que el estándar estaba a 2.500 por debajo de lo que tiene algo de realidad, ¿sí? Entonces, aquí cuando estamos aislando el efecto precio, porque estamos dejando en la columna 2 y en la columna 3 el mismo precio, estamos justamente haciendo el análisis para mirar diferencias en cantidades. Entonces, esto nos dio una variación desfavorable de 2.500 por un tema de cantidad. Entonces, aquí viene la pregunta de Raúl, como esto, ¿por qué lo hacemos así o por qué es útil? Entonces, miren qué nos dice el literal B de la pregunta 1. Los materiales se adquirieron de un nuevo proveedor que se encuentra ansioso por celebrar un contrato de compra de largo plazo. Recomendaría que la empresa firme el contrato, explique. Entonces, dicho de otras palabras, estas onzas aquí se las estamos comprando a un proveedor nuevo que nos está diciendo firmemos un contrato de largo plazo. Cuando nosotros entramos a analizar, entramos a concluir, recuerden que cuando uno hace columna 1 menos columna 2, lo que está es solamente analizando las diferencias que se originan por precio. Y precio dentro de una organización, precio, estamos hablando no de precio de venta al público, ¿sí? del producto terminado, sino estamos hablando de precio de compra de los materiales directos. Entonces, dentro de una compañía, pues los que tienen que tratar de comprar más baratos para generar rentabilidad son las personas de compras. Entonces, aquí estas personas de compras, pues sí, efectivamente, se están ahorrando 11.875 pesos de acuerdo al estándar. Entonces, esto está bien, ¿sí? Este ahorro está bien, o sea, ese proveedor nuevo que consiguieron, pues sí es más económico que un proveedor tradicional con el que venían trabajando. Pero cuando entramos a mirar las cantidades, que sería esta parte de acá, pues las cantidades son como las onzas utilizadas durante el proceso productivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que el hecho de haber comprado como esa materia prima a un nuevo proveedor, pues está generando algún tipo de inconveniente a nivel de la producción, ¿sí? Está de pronto generando un desperdicio. Imagínense un ejemplo, cuando uno compra gaseosas, ¿sí? O agua envasada en plástico, ustedes habrán notado que hay unas que son muy blanditas, ¿sí? Técnicamente eso lo llaman como el calibre. ¿Por qué son más blanditas? Pues porque tienen menos plástico, ¿sí? Entonces, seguramente cuando la compañía toma la decisión, bueno, vámonos con esas, somos Coca-Cola, ¿sí? O somos una empresa de agua cristal y decimos, vamos a vender eso al público pues más blandito esos envases plásticos, seguramente compras está viendo este efecto, ¿sí? Pero por el lado de la producción, ¿sí? Pueden estar viendo este efecto, que estén en la línea de producción perdiendo algo de plata porque esas botellas, pues seguramente manipulándolas en la línea de producción se están dañando con más facilidad. O imagínense, eso viene en cajas, ¿sí? Cajas por docena o algo. Cuando les empiezan a poner cajas una arriba de la otra para almacenar, pues eso, seguro que eso aguanta menos, ¿sí? Entonces se romperá más. Pero al final este análisis lo que te está diciendo es, bueno, pues sí se están rompiendo más, pero por el lado de que se están rompiendo estamos perdiendo 2.500 pesos, ¿sí? Y lo que está generando el ahorro por comprar eso, digamos, pues como una especificación un poco de menor calidad, pues nos está generando un ahorro mayor. Entonces, pues, viéndolo de esta manera, pues nos iríamos con la decisión de firmar ese contrato. Esa sería pues la decisión a partir de estos números. Pero una pregunta. Sí. No me queda claro cómo sacaste el costo estándar, porque te dio 9.375 onzas en la cantidad de estándar ahí en la tercera columna. Sí,
Porque esta tabla que trae el enunciado nos está diciendo que hacer una unidad de nuestro producto terminado requiere 2,5 onzas, ¿sí? Pero es una sola unidad. Y por acá hay un literal. En el E creo que está. Ajá, ese literal nos está diciendo que la producción es de 3.750 unidades, ¿sí? Entonces, pues nosotros aquí lo que hicimos fue multiplicar el 2,5 por unidad de producto, ¿sí? Como fueron 3.750 unidades, nos da un requerimiento de 9.375 onzas. ¿Listo? Bueno, Y bien. ya, gracias. Ok. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Esa segunda pregunta eh, nos está diciendo, bueno, ahorita ya hablamos de materiales, ahorita hablemos de mano de obra, ¿sí? Nos dice, calcule la variación en tasa y en eficiencia para responder esta inquietud. Entonces, la inquietud, ¿cuál es? Que normalmente los 35 técnicos que hacen este producto están como clasificados en dos categorías. Hay unos 20 que son técnicos de primera y 15 que son técnicos como de menor rango, ¿sí? En noviembre, la empresa experimentó con menos técnicos de primera y más auxiliares para ahorrar costos. Recomendaría que continúe la nueva combinación de trabajadores e explique, ¿sí? Entonces eso es lo que ahorita pues vamos como a tratar de entender aquí. Bueno, entonces nuevamente es la misma lógica, lo que pasa es que cambian de pronto un poquito los términos, pero al final lo mismo, ¿sí? Hablar de cantidad, que en este caso es hora, y hablar de precio del salario, que en este caso lo llaman tarifa. Entonces es nuevamente más fácil arrancar por la columna 3, que es la columna estándar. ¿Cuántas horas se gastan para hacer una unidad del producto? 1,4 horas. 1,4 horas, pero como son 3.750 unidades de producto que vamos a hacer, pues estamos hablando de 5.250 horas. En teoría, ¿a cómo debemos pagar la hora? A 12,50. ¿Sí? Aquí está. O sea que, en teoría, hacer esas 3.750 unidades nos debe costar la multiplicación entre horas que nos deberíamos tardar por el precio de la hora. ¿Sí? O sea, en nómina, a esos técnicos deberíamos pagarle 65.625. Nuevamente, columna 2 es un híbrido, me traigo la misma tasa estándar, ¿sí? Y acá columna 1 es la información real, ¿listo? Entonces, la información real la encontramos acá en el literal C. Nos dice que en promedio, cada técnico trabajó 160 horas. 160 horas, ¿sí? Y yo tengo 35 técnicos. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy gastándome en la realidad 5.600 horas. ¿Listo? Y acá me dicen que la hora en promedio la pagué a 12 pesos. ¿Sí? Entonces, esta es información real. O sea que cuando uno va y mira como el comprobante de nómina para sus 35 técnicos, por ese periodo, eso sumó 67.200 pesos. ¿Listo? Entonces recuerden que la columna 2, que es híbrido, se trae las horas reales. ¿Listo? Y las horas reales, 5.600, multiplicado por la tarifa estándar, 12,5 que debemos pagar la hora, nos da este híbrido de 70.000. Columna 1 menos columna 2. Una diferencia de 2.800, ¿sí? 67.200, que fue lo real que pagué, es un poco más económico, 2.000
2.700 más económico que esto que tiene algo de estándar, ¿sí? Perdón, 2.800. Entonces, ¿qué pasa? Esto es favorable, ¿sí? ¿Por qué es favorable? Grata sorpresa. Pensé que me iba a valer la nómina 70.000, en realidad pagué 67.200. Tengo un ahorro ahí como de 2.800 favorable, ¿listo? Lo que hice fue aislar el efecto de las horas, o sea, dejar quietas las horas y mover solamente la tarifa que pago, entre el estándar y lo que pagué. Columna 2 menos columna 3. Tengo una diferencia entre columna 2 menos columna 3 de 4.375 pesos, ¿sí? Esa variación, ¿cómo es? El estándar, o sea, lo que debió haber sido, era más barato en 4.375 pesos que lo que tiene algo de realidad, ¿sí? O sea, una sorpresa negativa. Me salió más caro de lo que pensaba. Entonces aquí tengo ya este cuadro, ¿sí? Recuerden cuál era la pregunta o el tema a analizar. Yo cambié la mezcla de cómo tenía mis trabajadores. Tenía 35 trabajadores y tenía 20 como más senior y 15 como más junior, digámoslo así. Ahora bajé la cantidad de senior y aumenté la cantidad de junior. ¿Recomendaría que continúe la nueva combinación de trabajadores? Explique. Claro, al contratar gente más junior, ¿sí? Pues lo que se les paga en promedio baja, ¿sí? Y eso me generó una variación favorable. Pero pues, al parecer, durante el proceso productivo, esta gente más junior predominantemente se tardó más horas de las que normalmente se tardaba mi combinación de 35 empleados, ¿sí? O sea, falta ahí como de productividad. Y eso me generó un sobrecosto, pues porque estoy demorándome más horas para hacerlo lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que no compensa porque es más grande la pérdida por productividad, ¿sí? Que el ahorro por pagar más barato, ¿sí? Ahora, esta respuesta se puede matizar un poco, ¿sí? ¿Por qué se puede matizar un poco? Porque valdría la pena no analizarlo en un solo mes, sino también considerar que la gente de pronto tiene unas curvas de aprendizaje. Entonces, sí, este de pronto fue el resultado del primer mes de haber puesto tanta gente junior, ¿sí? Pero si el próximo mes, esto no me va a cambiar, ¿sí? Porque la gente junior, pues va a seguir teniendo su salario más bajo. Pero sí puede ir desarrollando su curva de aprendizaje y puede ir de pronto siendo cada vez más productivo. Entonces, esto sí tendería a bajarme. Entonces, yo lo que debería esperarme más bien para este caso un par de meses más para ver qué tanto me puede bajar este, digamos, desperdicio o este desfavorable por productividad, ¿sí? Y ahí sí tomar una conclusión un poco más, como más precisa. Bien. Bueno. Ahora tenemos el último punto. El último punto dice, calcule la erogación variable de costos indirectos y las variaciones en la eficiencia. ¿Qué relación ve entre esta variación en la eficiencia y la variación en la eficiencia de la mano de obra? Entonces recuerden que esto no es sino nombre, pues esto, erogación variable de costos indirectos. ¿Sí? Recuerden, es lo mismo, los costos indirectos de manufactura, la parte variable, se le hace el mismo análisis y entonces tenemos una variación por precio, aquí la llaman erogación, ¿sí? Y una variación por cantidad o eficiencia. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda de la siguiente manera. Mire que aquí en nuestro estándar las horas son las mismas pues de la mano de obra directa. ¿Sí? Acá está pues el 1.4 multiplicado por las
50 unidades de producto terminado, nos da 5.250 horas. Pero pues la tasa de los costos indirectos variables de manufactura es más barata, ¿sí? Es 3.50 en el estándar. Para un total de costos indirectos variables de manufactura de 18.375. Nuevamente, la tasa estándar en la columna híbrida o columna 2 se mantiene y nos vamos a la columna de los reales. Mire que aquí en la columna de los reales, ¿qué dato me estaban dando? El literal D. El literal D me decía los costos indirectos variables de manufactura de noviembre, que es el mes real, sumaron 18.200 pesos. O sea, me estaban ya dando el total, ¿sí? Pero yo podía encontrar la tarifa real. ¿Por qué? Porque es que recuerden que las horas reales, como son las mismas de acá, ¿sí? Estas horas reales de 1.4, pues habíamos dicho que ese 1.4 salía de... bueno, no, esto, olvídense de lo último, ¿sí? Esto es información estándar, ¿sí? ¿Cómo salían las 5.600 horas? Salían era de 160 horas en promedio que trabajaba cada técnico y tengo 35. ¿Sí? Es que recuerden que los costos indirectos de fabricación variables aquí se están trabajando en función de las horas hombre. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos las mismas 5.600 reales. Ya teniendo este total de plata gastada y teniendo la cantidad de horas, pues podríamos sacar cuánto es la tarifa por hora. ¿Sí? Simplemente la división. Tengo una plata y esa plata la divido entre las horas y pues me va a dar cuánto vale la hora. ¿Sí? Cuánto costó realmente la hora. Bueno, entonces el 5.600, recuerden que para mi columna híbrido, columna 2, necesito las horas reales. Y la misma metodología. Vamos a hallar la diferencia entre columna 1 menos columna 2. 18.200 menos 19.600 me da una diferencia de 1.400. ¿Por qué favorable? Porque lo real salió un poco más barato que lo que tenía algo de estándar. Esa sería la variación por erogación o por precio. Profe, Sí, ¿qué hubo? Dale. ¿de dónde sacaste el 5.250? Voy a preguntar lo mismo. Bueno, Es que a mí no me da eso. sí, el 5.250 sale de, miren que para hacer una unidad del producto se gastan 1.4 horas, ¿sí? Pero ¿cuántas unidades estamos haciendo? Las 3.750. O sea, para hacer 3.750 nos gastamos 5.250 horas. ¿Sí? Recuerden que Sí, profe. acá está el ejercicio para 3.750. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, columna 2 menos columna 3. 19.600 menos el estándar que fue 18.375 está dando 1.225. ¿Sí? 1.225 pesos como desfavorables. ¿Por qué? Porque es que el estándar estaba más bajito. ¿Sí? El estándar estaba más bajito. Entonces esto fue una sorpresa negativa porque pues lo que tiene algo de realidad me salió un poco más caro. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos separada variación de precio y variación de eficiencia de los costos indirectos de manufactura. No se le entendió nada, lo siento. ¿Qué hubo? Profe, creo que Profe, ¿Qué hubo? no se le entendió. Bueno, entonces íbamos en que tenemos una diferencia entre 19.600, columna 2, menos 18.375, columna 3, una variación de 1.225, ¿sí? ¿Por qué? Desfavorable, porque el estándar estaba un poquito más barato que lo que tiene algo de realidad. ¿Listo? Entonces, variación de precio y variación
de eficiencia. Última pregunta, ¿qué relación ve entre esta variación de eficiencia y la variación en eficiencia de mano de obra? ¿Sí? Entonces recuerden, el comportamiento es el mismo. Recuerden que acá, con mano de obra, se tenía un ahorro, ¿sí? En la parte de precio, pero tenía, digamos, una variación desfavorable en la parte de eficiencia, ¿sí? ¿Y por qué la parte de mano de obra directa y los costos indirectos variables de manufactura se comportan de manera Profe, similar? creo que tiene problemas. ¿Cómo? Profe, creo que estás teniendo problemas con el Wi-Fi. No se le escucha. Ok. Listo, un segundito, un segundito. Un segundo. Bueno, ¿ahorita mejor o qué? Sí, profe. Bueno, entonces, estamos diciendo que el comportamiento es similar al de mano de obra directa, donde a nivel de precio o de tasa teníamos un favorable y a nivel de eficiencia teníamos un desfavorable, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene un comportamiento similar? Pues porque el costo indirecto variable de manufactura está en función, pues, de las horas de mano de obra directa, ¿sí? Entonces, la variación en términos de cantidad, pues va a ir de la mano, ¿sí? Entre esos dos factores porque comparten la misma base. ¿Listo? Entonces, eso sería pues el ejercicio. Preguntas.